Comencemos entonces, hermanos, nuestro mensaje central, el llanto que trae consolación. Como una introducción, voy a hablar acerca de los primeros 2 versículos que nos habla Mateo capítulo 5. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados, ¿verdad? Y continúa. Pero detengámonos a examinar estos primeros 2 versículos que ya de por sí nos dicen mucho. ¿Y qué palabras podemos notar en estos versículos que son claves para comenzar a entender el Sermón del Monte, las bienaventuranzas como apertura? Podemos resaltar, por ejemplo, una palabra clave, la multitud, que subió al monte y se sentó, que se acercaron a Jesús, y la enseñanza. Ahora, durante el ministerio del Señor Jesús en Galilea, él con frecuencia se dirigía a las multitudes, y él, como el buen pastor, se le enternecía el corazón al ver a todas estas multitudes que caminaban, pero sin pastor, sin dirección. Es en ese momento que el Señor no dudaba en alimentarlos, multiplicando los panes, los peces. No dudaba en traer sanidad a algún enfermo que estuviese entre ellos. Incluso si estuviese de camino hacia algún lugar, él se detenía y atendía al necesitado. Él, como el buen pastor de nuestras almas, pastoreó a todo este rebaño de Israel y las llevó a un gran monte para ser apacentadas mediante su consuelo y mediante su verdad. Y para afirmarlos sobre esta gran verdad, sus corazones los llamó bienaventurados. Esta palabra viene del griego, que en el griego se lee Macarios. Y esta palabra bienaventurado significa, puede traducirse sumamente dichoso o sumamente feliz. Pero ¿de qué tratan las bienaventuranzas? Estas bienaventuranzas, hermanos, nos revelan el verdadero carácter de lo que le agrada a Dios y de aquel que es de gran estima ante su presencia. Estas bienaventuranzas que hallamos en el capítulo 5 forman parte, es el comienzo de una serie de enseñanzas del Señor Jesús conocidas como el Sermón del Monte. Y toda esta enseñanza del Sermón del Monte abarcan 3 capítulos en este Evangelio, capítulo 5, 6 y capítulo 7. Pero ¿de qué tratan los sermones en este monte? Aquí el Señor va a presentar ante sus discípulos y ante los creyentes un modelo ético y principios valiosísimos que deben de guiar la vida del cristiano en una práctica justa, santa y piadosa. Y mientras seguimos esto, estamos siguiendo las pisadas de aquel que es justo, santo y bueno. En este Sermón del Monte, ustedes van a poder aprender a diferenciar entre un incrédulo que finge una vida espiritual y un cristiano que vive la vida espiritual genuina. El mismo Dios, el Dios Todopoderoso que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a su santo monte en Horeb para enseñarles sus mandamientos, ahora, tiempo después, vuelve pero encarnado en la persona de Jesús y nos lleva nuevamente a un monte para saber lo que realmente significa vivir conforme a sus mandatos celestiales. Y haremos una pequeña comparación acerca de estos 2 montes, el monte Horeb y el monte de las bienaventuranzas.
En el monte Horeb Dios dio sus mandamientos para que su pueblo sea linaje escogido, aprenda a comportarse como una nación santa. En el monte de las bienaventuranzas, el Señor revela la naturaleza espiritual de sus escogidos, animándolos a vivir como luz y sal de la tierra. En Horeb se escucharon la proclama de las leyes escritas en piedra que obligaban a una estricta obediencia y rigurosidad de su ley para acercarse a Él. En el monte de las bienaventuranzas, el Señor nos revela el espíritu, el corazón de esta ley. Nos habla de ser pobres en espíritu, de ser misericordiosos, mansos, puros de corazón. Y todo esto como el resultado de la obra de la fe en nosotros. En Horeb, tú veías al monte lleno de temor, distante por causa del juicio aterrador de Dios sobre tus pecados. En el monte de las bienaventuranzas comienzas a experimentar confianza, comienza a haber cercanía ante el Dios vivo y su pueblo mediante Jesucristo. Y no solo eso, no hay temor sobre juicio, sino consuelo y esperanza eterna. Por eso te llama bienaventurado. Ser bienaventurado en el Señor, decir que vivimos una vida como bienaventurados en esta tierra, es muy contrario a lo que el mundo llama bienaventurado o dichoso. ¿Acaso el mundo considera que la pobreza puede tener alguna dicha? Ellos dicen, no, todo tipo de pobreza es mala. Sí, pero el Señor nos va a hablar de otro tipo de pobreza, no el físico. ¿Acaso el mundo considera felices a aquellos que viven llorando? Claro que no. No es recomendable vivir llorando y deprimido, pero el Señor no se va a enfocar en meramente un llanto emocional. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos ser bienaventurados en una actitud de pobreza en espíritu y de llanto delante del Señor y de los hombres? Vamos a pasar ahora al desarrollo del mensaje y voy a hablar de 2 puntos. El primero, el llanto que trae consuelo al pobre en espíritu. Y como segundo punto, el llanto que trae y lleva consuelo. En el primer punto, el llanto que trae consuelo al pobre en espíritu, me he basado en el versículo 3 para exponerlo. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la primera condición para ser bienaventurado es que tú seas pobre en espíritu. Pero hay que entender un poquito qué significaba para los judíos ser una persona pobre inicialmente. Para ellos, una persona pobre era una persona que carecía totalmente de sustento, no tenía con qué sobrevivir. Después fue avanzando en el hecho de que si una persona no tiene ningún apoyo, entonces no tiene ningún respaldo. De manera que si carece de respaldo, de influencia, de apoyo, de sustento, ¿qué es lo único que le quedaba a esta persona carente de bienes? Lo único era depender de Dios para vivir. Es por eso que la definición de un pobre para el judío era una persona que depende únicamente de Dios para vivir y que pone toda su confianza en Él. Ese es un pobre. ¿Y qué podemos decir entonces ahora acerca del pobre en espíritu? Aquellos que dejan de lado su orgullo, sus recursos, sus bienes materiales y fuerzas
como medios para salvarles el alma y que reconocen con llanto su propia incapacidad de salvarse a sí mismos o de apoyarse solamente en la gracia divina, son llamados pobres en espíritu y son aquellos de quienes es el reino de los cielos. Tenemos un ejemplo, varios ejemplos en la Biblia acerca de ser pobre en espíritu. Pero quiero darles hoy día este ejemplo de Lucas 18:13, que nos habla de un recaudador de impuestos que, teniendo buena suficiencia económica, oraba ante la presencia del Señor, golpeándose su pecho en señal de dolor profundo en el corazón, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Esta persona no miró su riqueza para excusarse delante de Dios o de decir que era alguien en medio de su sociedad. Reconoció su pobreza, reconoció su pecado. De manera que podemos ver que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu, porque el Señor va a decir que esta persona fue perdonada. Y no solo a él, sino esta es una invitación a todos aquellos que se acercan ante el Señor con un corazón humilde, quebrantado, contrito. Dios no menosprecia a esa persona, no importa su trasfondo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esta bienaventuranza? Nos enseña a reconocer nuestra insuficiencia espiritual para alcanzar la salvación y nos hace valorar mucho la gracia salvadora de Cristo. Y es lo que debemos hacer diariamente, hermanos, en nuestros tiempos devocionales. Venir delante de Dios y decir: no importa si yo he estudiado teología, no importa si yo vengo de una iglesia grande, no importa si yo tengo una familia adinerada, no importa si yo sé mucho o tengo varias carreras profesionales, tienes que reconocer tu insuficiencia delante del Señor para que seas llenado de sus bendiciones. De esta manera, tú vas a poder ser dependiente al Señor. Y así como hemos cantado: Señor, cautívame y en ti libre seré. Señor, que en mi debilidad, Señor, hazme fuerte. Así también, reconociendo tu pobreza, la realidad de tus fuerzas, de tu capacidad, Dios te levantará. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me imagino, yo no puedo imaginarme a una persona que no se quiebre delante del Señor orando sin llorar, sin siquiera un poco en su tiempo privado de devocional o al cantar una alabanza que le enternezca el corazón y que no llore, reconociendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, su amor por nosotros. Y si alguien dice: no, es que llorar no es de hombres, no ha leído la Biblia. ¿Quién es el hombre perfecto? Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si Jesucristo lloró, ¿por qué de avergonzarme yo? Por llorar. El mundo se avergüenza de una persona pobre en espíritu, menospreciándola, pensando que es ninguneada o que es fácilmente manipulable. Pero hermanos, ser un pobre en espíritu te lleva a tener lo necesario para entrar a los cielos. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que necesitan a Dios para lo físico y para lo espiritual. La Biblia nos advierte diciéndonos, hermanos, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según mediante la fe que Dios les haya dado. Romanos 12:3. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y es este mismo apóstol Pablo
que sirvió al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, nos dice en Hechos 20, que dio el ejemplo de una vida pobre en espíritu y derramando lágrimas. En 1 Corintios 2, 3, 5, él va a decir: hermanos, cuando yo ministraba, predicaba en Corinto delante de ustedes, yo estuve entre ustedes con mucha debilidad, que tanta que yo temblaba de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no aparenté ser un gran elocuente orador, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe en ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera que vemos al apóstol Pablo en un púlpito, no fingiendo confianza, seguridad, que era el superapóstol. No, tampoco él quiso ser el gran coach, o el gran orador o filósofo carismático que hoy día las iglesias buscan. No, antes bien la gente hablaba del apóstol Pablo, que parecía corporalmente débil, delicado, hasta estaba enfermo, y que su palabra era tomada en poco. Pero él demostró, a través de esta debilidad, a través de esta pobreza en espíritu, que el evangelio es poderoso para salvar. De esta manera podemos decir que los pobres en espíritu no se vieron como personas sabias a sus propios ojos, sino que en su pobreza reconocieron de Dios su sabiduría. No dijeron, no necesito de ninguna cosa, sino que ellos dijeron que como Dios era su pastor, nada les faltaría. Ellos se consideraron desdichados, pobres y desnudos para acceder al cielo. Y ahora son bienaventurados, ricos en dones espirituales y revestidos del lino fino celestial, las acciones santas. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Primero, hermanos, que así como Pablo, evitemos compararnos con otros creyentes, con otros hermanos. Yo soy mejor que él, yo estoy más fuerte que él, yo sé más que el otro hermano. El pobre en espíritu no se fija en lo carnal o en la apariencia, porque el pobre en espíritu ha perdido todo atractivo para las cosas de la carne, para lo superficial. Es más, él se interesa y se anima a ir a otros, a ayudar a otros, a quienes necesitan la gracia de Dios. Es más, esta persona se deleita en glorificar a Dios por su victoria espiritual, no solamente por los éxitos de sus negocios. De esta manera, nosotros creceremos espiritualmente, hermanos. Celebremos las victorias espirituales, no solamente que por fiestas patrias hemos cobrado más, o que por mis grandes logros en mi trabajo he logrado muchos ascensos o muchos méritos. Claro, esos son méritos, sí, pero no tienen mérito delante de Dios. Cuando tú vences espiritualmente en Cristo, eso sí Dios lo aplaude, porque estás creciendo en Él. Como segundo punto, hermanos, quiero hablarles acerca del llanto que trae y lleva consuelo. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar, hermanos, es algo que sigue por necesidad a alguien que es pobre en espíritu. El que se ve tal y como es, después de haber experimentado esta vida, va a pensar, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me he comportado? ¿Cómo le hablo a los demás? Y durante la semana meditará y se preguntará,
¿Qué de bueno he hecho? ¿O cómo mis pecados han afectado a una o a otra persona? Y al caer en cuenta esto, el cristiano se sentirá lleno de pesar. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, durante la semana, ¿qué ha abundado más en sus acciones delante de Dios, incluyendo pensamiento y acción? ¿Más ha abundado en las obras justas o más ha abundado en los pecados en los cuales quizá nos hemos deslizado? Pues el cristiano, cuando recuerda sus hechos penosos, se duele y es incapaz de pensar o seguir sirviendo al Señor sin antes solucionar este problema. El Señor llama bienaventurados a los que lloran, porque estos que lloran no lloran por mera emoción, sino que se lamentan por el pecado. El pecado es tan grave, hermanos, es horrendo. No hay nada que ofenda a Dios como el pecado. Y es por esto que Cristo fue a la cruz por ti. El pecado es tan dañino que cuando pensamos que solamente nos afecta a nosotros y que no tiene nada que ver con los demás hermanos, te das cuenta que este pecado ya ha afectado a las personas que amas. Así de dañino, como más que una gripe, más que una enfermedad, es el pecado. Y aunque el mundo no se lamenta por su pecaminosidad, Cristo sí lo hizo por ellos. Cristo lloró y se lamentó por la condición en la que su pueblo se encontraba. Yo les pregunto, ¿cuál es el versículo más corto en el Nuevo Testamento? Les ayudo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Claro, es cortito, pero es elegante. Jesús lloró cuando murió Lázaro por la realidad triste de la muerte. Lloró cuando entró a Jerusalén. Lloró por el rechazo de su pueblo cuando enviaba a sus profetas en los tiempos pasados. Lloró porque también incluso lo rechazaron. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, si no es llorar por el pecado debidamente? Y no solamente por el pecado en sí, que nos ha sumido en un mundo caído, sino llorar por nuestros propios pecados y llorar por los pecados de otros. Esto está en la Biblia, hermanos. Y quizá muchas veces no lo hacemos, porque decimos es suficiente con lamentarme por mí mismo. Pero hermano, lamentate por otros. Conocer más acerca de lo dañino que es el pecado te va a producir como consecuencia un resultado de consolación de parte de Dios. Serás hecho por Dios una persona bienaventurada, feliz, que a medida que llora es consolada en el Espíritu. ¿Cómo podemos experimentar eso? Meditando y orando con las Sagradas Escrituras. El ejemplo nos lo sigue dando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sentía tan abrumado, tan incapaz ante el pecado con sus fuerzas de vencerlo, que dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aun siendo salvo, sigo tratando de desviarme hacia el pecado. Pero él continuó seguidamente diciendo: doy gracias a Dios por haberme concedido la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. De manera que ahora vivimos no bajo la voluntad de la carne, sino bajo la voluntad del Espíritu. Para el mundo, dolerse por el pecado es algo molesto y algo innecesario, ¿no? Pues ya lo hice, ya pequé, ya pasó. Déjalo ser, déjalo correr eso. Hermanos, no dejemos correr las ofensas.
Para el cristiano, dolerse por el pecado es el camino hacia la perfección, hacia la madurez. De manera que podemos decir que si buscamos el consuelo en el Evangelio, hermanos, no tenemos que dejar pasar los pecados. Y si escuchamos que algún hermano ha pecado entre nosotros, lo primero que debe de salir de nuestras bocas no es, ay, qué mal nos hace quedar el hermano. No. Si escuchamos que un hermano peca o cae, tropieza en medio de nosotros, es dolernos como si nosotros hubiéramos tropezado. ¿No es acaso eso la regla del oro? Diciendo, haz a otros como quieres que te hagan a ti. Mientras más lamentamos nuestro pecado, mayor será el consuelo que recibiremos en el cielo. Porque no solamente nos lamentamos personalmente, sino también congregacionalmente. Porque no solamente llegaremos al cielo y Dios enjuagará nuestras lágrimas, sino que tendremos el abrazo, el confort de todos los santos triunfantes. ¿O crees que solamente Cristo te va a recibir en los cielos? ¿No son aquellos santos también que te van a recibir a ti? Y participarán de tu llanto, pero de tu regocijo también. Como dijo el teólogo y pastor Thomas Watson, hasta que el pecado no te sepa amargo, Cristo no será dulce para ti. Otro teólogo puritano llamado John Owen habló acerca de matar el pecado. Y él dijo que aunque experimentemos la culpa y la convicción por el pecado, no debemos de asumir que el pecado está derrotado del todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado nos es engañoso y puede hacernos pensar que ya lo hemos solucionado cuando solamente sigue ahí, cubierto. Puede que lleguemos a nosotros a animarnos y a consolarnos falsamente cuando necesitábamos arrepentirnos hasta de nuestro propio arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, sí, perdónanos, ¿no? Hemos ofendido y ya, y rápidamente estamos felices? Y pasa unos días y nuevamente incurrimos en la misma ofensa. ¿Qué te muestra eso? Que el pecado al quien tú decías haberte arrepentido solamente estaba ahí. Porque no lloraste, no te doliste por esa gran ofensa, para que tu mente, tu alma la recuerde como algo totalmente rechazable. Esta bienaventuranza de los que lloran y que recibirán consuelo también es escatológica. Porque si bien es cierto, Dios nos consuela hoy, pero también nos promete ser consolados eternamente y nos dice que algún día nuestro llanto cesará para siempre. Ya no habrá más sufrimiento, más dolor en los cielos, de manera que hoy es el tiempo para no desatender esos pecados y también los pecados que hacen adolecer a la iglesia. Has recibido hoy anticipadamente por Dios el consuelo de su Espíritu, pero lo tendrás plenamente cuando pases a la gloria. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida diaria entonces este llanto, este consuelo bienaventurado? Yo te diría, hermano, yo te recomiendo incluso esto, si a ti te gusta escribir tus devocionales, tener tu agenda de apuntes, anotar versículos bíblicos a mano, yo te recomiendo, hermano, que comiences un diario devocional acerca de esto. Y lo titules, Bienaventurados los que lloran. Bienaventurado el que llora, ¿no? Personalmente para ti. Ahí, en ese diario, puedes escribir cómo es que tú te lamentas o cómo Dios se lamenta por el pecado
de tu vida y cómo Dios te va consolando día tras día. Ahí escribe, hermano, cómo te sentiste al ser confrontado por tu pecado en tal situación. Escribe, anota, ¿me dolió? ¿Me quebrantó? ¿Fui indiferente? Escribe también qué promesas del Evangelio te hizo recordar Dios en aquel momento de tu lloro. Quizá te hizo acordar el versículo de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y eso te consoló. Puedes escribir, ¿cómo te consoló Dios el día de hoy? Por ejemplo, hoy día quizá tú cambias tu devocional y tu devocional es el mensaje central. ¿Cómo te consoló Dios? Mediante la predicación, mediante el cántico de hoy día, por ejemplo, del culto, mediante una oración que has hecho cuando acompañabas al pastor en la oración. ¿Cómo te consoló Dios? ¿Y qué deseo puso Dios ahora en tu alma para servirle? ¿Más amor? ¿Más devoción? ¿Más atención en la obediencia? ¿Más asistencia por tus otros hermanos? De esta manera, hermanos. Para recordarnos un poco el Antiguo Testamento, ¿recuerdan ustedes algún siervo de Dios que lloró en la Biblia? Que se lamentaba y escribía eso en un libro del Antiguo Testamento. Jeremías. ¿Cómo se le conocía a Jeremías? El profeta llorón o el profeta de las lamentaciones. Hermanos, Jeremías se lamentó mucho por los pecados de su pueblo, por los suyos, y él intercedía al Señor por ellos. Les voy a citar algunos. Jeremías 9:1, él dijo: «Oh, quien diese mi cabeza a aguas y a mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo». Aquí hablaba acerca del lloro por el juicio de Dios que vino por la idolatría. Jeremías 13:17, «Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de su soberbia. Llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo». Y así cuando tú veas a un hermano en pecado, está cautivo. No porque Cristo ya no esté con él, sino porque ha cedido al pecado, ha entristecido al Espíritu del Señor. Este es el lloro de Jeremías por la cautividad. Pero así como hemos dicho, aquel que llora alcanza la consolación. En los escritos de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículos del 19 al 23, Dios responde al lloro de Jeremías, a su lamento, con bondad y misericordia para él y todo su pueblo, diciéndoles: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva». Este es el consuelo y la esperanza que los cautivos en Babilonia escucharon. Y es por eso que tenemos este precioso Salmo 126 que estos cautivos hablaban: cuando Dios haga volvernos a Sión de la cautividad, nos parecerá que somos como los que sueñan, ¿no? Hay una canción que dice, ¿no? «Mi boca llenará de risa, mis labios en alabanza», ¿no? Entonces dirán las naciones: «Grandes cosas ha hecho el Señor por mí», ¿no? Por todos estos. Este es el consuelo tras el pueblo que llora por sus pecados. Y sí, como dice el versículo 3 del Salmo 126, sí, el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Y lo hizo, hermanos. Qué gran consuelo nos es Cristo y su cruz del Calvario. Mediante su obra en la cruz, Él nos da plena libertad. No para estar encasillados en el lloro de una fría emoción
del llanto y el momento. ¿Han visto cuando llora un bebé? Cuando el bebé se golpea, llora, y lo distraes con algo de frente, se olvida de que lloró. Hermanos, que no sea así nuestro pecado. Que no escape de nosotros el condolernos por nosotros y por nuestros hermanos y por aquellos que siguen en aflicción bajo este cautiverio. Que mediante el Evangelio sus lágrimas cosechen gritos de alegría. Ustedes son como esos labradores que esparcen las semillas del Evangelio y que a su tiempo volverán alegres trayendo las gavillas. Un lloro convertido en cántico de alegría, consuelo. Queridos hermanos, les invito a orar conmigo. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia y ser llamados bienaventurados. Ayúdanos, Señor, a caminar en la pobreza en espíritu. No que nos falte algún bien espiritual, no, sino que como seres humanos necesitamos, dependemos todos los días, Señor, de tus riquezas en gracia. Que te busquemos constantemente en oración de mañana, tarde y de noche, y que recibamos la provisión que nuestra alma necesita. Gracias, Señor, porque has convertido este duro corazón de piedra insensible a un corazón latiente de carne que se duele por el pecado y la maldad de este mundo. Los profetas se dolieron mucho de ver al pueblo extraviado tras sus pecados. Hoy también nos dolemos ver a nuestros hermanos. Muchos de ellos celebran las fiestas patrias diciendo somos libres, pero vuelven cautivos a sus hogares. Su corazón sigue cautivo, Señor. Ayúdanos, que lloremos no solamente por ellos, sino también por nuestros hermanos que quizá tropiezan en los caminos del Señor por su incredulidad, por sus dudas, por sus flaquezas. Ayúdanos, Señor, a llorar junto con ellos por el pecado. De esta manera mostraremos que el pecado es muy gravoso y dañino y perverso ante los ojos del Señor, y así nos alejaremos más de eso. Y cuanto más lejos estemos del pecado, más cerca estaremos de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.